¿Quién eres tú? La muerte. ¿Vienes por mí? Hace tiempo que camino a tu lado. Ya veo. ¿Estás preparado? No. Es lo que todos dicen. Y casi siempre me piden que les conceda una segunda oportunidad. Pero yo no otorgo prórrogas. ¿Tú juegas al ajedrez? ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Pues lo he visto en pinturas y he oído en canciones. Bueno, así es. Realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Por qué quieres jugar conmigo? Ese es mi asunto. Bien, será como tú quieras. Juguemos entonces, con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Pero si pierdes la partida, me dejarás vivir. De acuerdo. Hasta yo necesito divertirme de vez en cuando. El origen del ajedrez sigue siendo una cuestión de debate entre los historiadores. Sin embargo, la teoría más difundida es que fue creado en la India durante el Imperio Gupta, alrededor del siglo VI. Esta teoría se apoya en los primeros registros literarios persas y en el análisis etimológico de las palabras utilizadas en el juego y su coevolución con el ajedrez. Yo tengo otros datos. Pero hay otras teorías alternativas que proponen que el ajedrez fue creado durante un periodo anterior y en diferentes lugares, como China, Irán y Afganistán. Estas versiones exploran evidencias arqueológicas y literarias para desafiar la teoría de la India. Las similitudes entre el chaturanga y el xiangpi, considerada una versión china del ajedrez, son exploradas indicando que estos juegos podrían haberse influido entre sí por medio del contacto entre civilizaciones a través de la ruta de la seda, asimilando algunos aspectos de sus reglas y formando versiones híbridas que podrían remontarse a la antigua Grecia y a la conquista de Alejandro Magno sobre Asia Menor. Esto en el siglo III a.C. El chaturanga es un antiguo juego originario de la India y del cual se cree provino el ajedrez tal cual se conoce hoy. No se sabe si el chaturanga usaba dados para designar sus movimientos, aunque la gran mayoría de los juegos indios sí los utilizaban. Una de las leyendas sobre el origen indio del ajedrez relata que un rajá indio envió a su visir a la corte de Khosroes I, el Shah de Persia. ¿En plan diplomático? Sí, pero también para proponerle un desafío: descubrir las reglas del chaturanga. Khosroes, que hasta ese momento no conocía el juego, pidió 4 días para resolver el desafío, al final de los cuales efectivamente pudo tener éxito. El libro de Shah Namek describe 2 leyendas sobre el origen del ajedrez. La primera cuenta que el brahman Sesa creó el juego a petición de un rajá indio y, como recompensa, le pidió un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, duplicando progresivamente la cantidad por cada nueva casilla, lo cual, pues, si haces cuentas, dará una cantidad descomunal en la casilla 64, que era la última del tablero. La otra historia cuenta que el juego fue inventado a petición de la madre del rey, Gab, para probar que éste no había provocado la muerte de su hermano durante una batalla, la cual era reconstruida en el tablero. Digo, no sé cómo esto probaba que él no había desvivido a su hermano, pero pues bueno. Sin embargo, una de las teorías alternativas afirma que el ajedrez surgió del xiangpi, o de sus predecesores, que ya existían en China desde el siglo II a.C. David Lee, traductor de textos antiguos chinos, aseguraba que el general Han Xin
creó el juego en el invierno de el 204-203 a.C., mientras que el historiador alemán Peter Banishak, por otro lado, señalaba que la afirmación de Li era errónea y consideraba la obra de Xuan Gailiu, ministro durante la dinastía Tang, como la primer fuente aceptada de la variante china Xiangpi. Del mismo modo que con los chinos, los historiadores iraníes cuestionaron la ausencia de evidencias arqueológicas anteriores al siglo IX en la India, mientras que evidencias persas ya fueron encontradas desde el siglo VI. Según ellos, el origen del ajedrez proviene de los antiguos persas. Según los iraníes, hasta antes del siglo IX a.C., no se hace ninguna mención específica del chaturanga en la literatura india. La nomenclatura persa sí está más relacionada con el ajedrez, debido a las palabras. El elefante, que era una figura recurrente en la primera versión del ajedrez, no significaba nada. Estos animales no eran exclusivos de la India, siendo conocidos en el antiguo Egipto y utilizados regularmente en los ejércitos persas. Ok, algunas obras persas indican que el ajedrez proviene de otro reino, el cual fue llevado a la corte persa. Sin embargo, los historiadores actuales opinan que esto no necesariamente deba referirse a la India, sino a una provincia dentro del mismo imperio persa, que simplemente estaba más lejana que las otras, y ello hizo que se la creyera un reino extranjero. No obstante, como mencionaba al inicio del video, la teoría más conocida dice que el ajedrez vino de la India. Así que partamos de ella para presentar la historia de este popular juego. El ajedrez llega a Persia desde la India entre los siglos VII y IX, y de inmediato alcanzó una gran popularidad. Pero hay que recordar que la versión del ajedrez que llegó a la Persia fue el chaturanga, así que no era para nada el ajedrez moderno que nosotros jugamos. Le faltaban varias cosas. Sin embargo, los persas lo acercaron un poco más, ya que le añadieron algunas cositas, como las expresiones Shah, Shah-mat y Shah-rukh, que vienen a ser nuestros actuales jaque, jaque mate, o cuando hay una doble amenaza al rey y a la torre. Los persas, a su vez, fueron introduciendo el juego en el Imperio Bizantino alrededor del siglo VII, y también pegó en esa entidad política, donde se le conoció con el nombre de Satriquión. Posteriormente los árabes se expandieron fuera de la península arábiga, y sí, dominaron Persia y se encontraron con el ajedrez, y les gustó tanto que lo difundieron por el norte de África, Sicilia y la península ibérica. Según se sabe, los califas patrocinaban a los mejores jugadores de su corte, como si fueran jugadores de fútbol. No obstante, esto pudo no ser así, ya que en un inicio los árabes no sabían si el ajedrez cumplía con los estatutos impuestos por la religión musulmana. Para mala suerte de ellos, Mahoma ya había muerto, así que no tuvieron a quién preguntarle. Entonces se pusieron a debatir, y la conclusión a la que llegaron fue que el ajedrez sí era un buen juego, y lo legalizaron, siempre y cuando no hubiera apuestas ni peleas en las partidas de ajedrez. Pero no solamente fueron los árabes, los persas también introdujeron el juego en Rusia. No porque los rusos los hayan conquistado, sino por las interacciones que había entre estas culturas. Eran vecinos. Y a semejanza de los califas mahometanos, los zares patrocinaron a los mejores jugadores, nomás para que te des cuenta del interés que despertó el ajedrez, de tal forma que cuando los europeos occidentales tuvieron contacto con los rusos, el juego ya estaba mucho más que establecido. Pero la verdadera llegada del ajedrez a Europa fue a través de la península ibérica, hasta donde la llevaron los árabes, y de ahí alcanzó el resto del continente hasta finales del siglo X. No obstante, al igual que con los teólogos islámicos, la práctica del ajedrez fue distinguida entre los teólogos católicos, quienes lo prohibieron en un inicio. Aunque eventualmente esto cambió,
e incluso las más altas autoridades del clero comenzaron a verlo con buenos ojos, y la nobleza igual. Poco a poco comenzó a ser aceptado y considerado un juego de caballeros. A finales del siglo XV, el juego sufrió la principal alteración de su historia, con la sustitución del guardia y el fil por la dama o la reina y el alfil respectivamente, y surgieron nuevas reglas, las cuales rápidamente se difundieron gracias a la imprenta, volviendo aún más popular el juego. Más tarde, en 1749, François Philidor publicó un libro que daba a conocer un montón de estrategias para el juego y habla sobre la importancia de la estructura de los peones como un factor posicional. Las ideas de Philidor sirvieron de base para la primera escuela del pensamiento del ajedrez, la escuela de Philidor. Pero no fue la única, ya que a la par de esta, surgió en Italia la escuela de Ponziani y Lolli, que a diferencia de la de Philidor, abogaba por un rápido desarrollo de las piezas y el ataque directo contra el rey del adversario, dominando el desarrollo de la teoría hasta finales de la década de 1840. Y durante el mismo periodo aparecieron en Londres y París las primeras cafeterías donde la gente se reunía a jugar ajedrez. La Sluthers de Londres y el Café Regenti fueron testigos de las primeras confrontaciones entre los mejores jugadores de ajedrez de la época. Poco después surgieron establecimientos dedicados exclusivamente a la práctica del ajedrez, los clubes de ajedrez en Londres, Praga, Viena y París. Esto aunado a la necesidad de formalizar las reglas, visionando con ello la realización de torneos. Y de este modo llegaron a mediados del siglo XIX los primeros libros de reglas de ajedrez, que fueron base de las competiciones posteriores. En 1851 se celebró en Londres el primer torneo internacional, que fue ganado por Adolf Andersen. A partir de entonces, se realizaron varios torneos en las principales ciudades de Europa, como Londres, París, Viena y Berlín. Y a la par de esto, aquí también aparecieron los primeros jugadores profesionales de ajedrez, primero en Londres, principal centro de ajedrez en la época, y después en otras ciudades. Y con la creciente popularidad de los torneos, estos jugadores eventualmente pudieron vivir exclusivamente de este deporte. Pero después de la Primera Guerra Mundial, el ajedrez comenzó a ser revolucionado por un nuevo estilo, denominado hipermoderno, obra de los teóricos Richard Reti, Savelli Tartakover, Gyula Breger y notoriamente Aaron Dinsowitz, el principal autor de esta escuela, con la obra Main System, que abogaba por el control del centro a la distancia y el uso de alfiles flanqueados y aperturas abiertas. A partir del torneo de San Petersburgo en 1914, crecieron las iniciativas para la creación de un organismo regulador del deporte, la FIDE. El primer evento organizado por la FIDE fue la Olimpiada de Ajedrez, ganada por el equipo de Hungría, y el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez, ganado por Vera Menchik, ambos celebrados en Londres en el año de 1927. También se veía la posibilidad de organizar un mundial masculino. Sin embargo, debido a que el coste era un tanto elevado, mejor decidieron crear un título paralelo, el del Campeonato de la FIDE, en 1928. Después de la Revolución Rusa, los líderes de la recién formada Unión Soviética incentivaron la enseñanza del ajedrez al pueblo para el entrenamiento de la mente y la preparación para la guerra en tiempos de paz. El Estado tomó el control de la organización de las competiciones, incluyendo eventos internacionales como el de Moscú en 1925. El incentivo gubernamental llevó a la creación de la Escuela Soviética de Ajedrez, liderada
por el futuro campeón mundial, Mikhail Bibinek. La escuela soviética abogaba por una preparación física y psicológica, que también incluía un análisis detallado de las partidas de los opositores para explorar las debilidades y fortalezas de su propia estrategia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la FIDE reanudó sus actividades con la organización del Mundial de 1946 y hacia finales de la década vino el dominio de los soviéticos, quienes ganaron todas las competencias hasta 1972, cuando el estadounidense Bobby Fischer derrotó a Boris Spassky. La partida, conocida como The Match of the Century, tuvo gran repercusión en los medios de comunicación y causó un aumento significativo del interés por el ajedrez, sobre todo en los Estados Unidos. Sin embargo, Fischer no estaba para defender su título en 1975, debido a que la FIDE se negó a aceptar las condiciones para la realización de la partida propuestas por él. Pero eso no es cierto, concediéndole el título al retador Anatoly Karpov. Karpov defendió su título y lo retuvo en 3 ocasiones. No obstante, fue derrotado en 1985 por el campeón mundial más joven de todos los tiempos, el conocidísimo Garry Kasparov. Y Kasparov se convirtió en el campeonísimo durante años y años hasta el 92, cuando este rompió con la FIDE, fundando su propia organización de ajedrez, la PCA. ¿Y por qué Kasparov rompió con la FIDE? Porque esta no lo incluyó a él ni a su retador, Nigel Short, en las negociaciones con los patrocinadores para disputar el partido. Sin embargo, en 1997, la PCA se fue al carajo por la falta de patrocinadores. Ese mismo año, la supercomputadora Deep Blue derrotó a Kasparov en un encuentro de 6 partidos. El enfrentamiento tuvo gran cobertura en la prensa y fue considerado como el evento más espectacular de la historia del ajedrez. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.